bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. ¿Cuántos están contentos? How many of you are happy? Es muy importante It's very important tener la actitud correcta to have the correct attitude. cada vez que nosotros venimos a la iglesia. Every time we come to church, ¿Sí? Y te aseguro algo, and I assure you of something, tú no vas a salir igual. you're not going to leave the same. Hallelujah. ¿Puedes decir amén? You can say amen. ¿Por qué? Why? Porque es una realidad. Because it's a reality. Dios God dice que Él hace cumplir su palabra. says that he fulfills his word. ¿Sí? Pero necesitamos nosotros But we need to recibir su palabra. receive his word. Aleluya. Hallelujah. Recibir su palabra To receive his word va a determinar will determine que Dios pueda hacer en ti. what God can do in you. ¿Por qué? Why? Porque Dios no obliga a nadie. Because God does not obligate anybody. Y quiero estarte hablando, I want to be telling you, quiero enseñarles, I want to teach you, porque sé que es muy indispensable because I know it is indispensable tener el conocimiento correcto. to have the correct knowledge. Voy a poner una analogía, I'm going to give you an analogy. ¿sí? Por ejemplo, For example, imaginémonos a Jesús aquí parado, let's imagine Jesus standing right here, ¿sí? Enseñándonos a nosotros teaching us un papel a paper, y dice, Jesús, este es blanco. and this one says Jesus, this Tal one vez is tú white. digas, no, si es verdad, yo sé que es blanco, And you might say, well, yeah, that's true. I know it's white porque estás pensando como Él, because you're thinking like him. conoces como Él, You know que esto es blanco. as he does that this is Ahora, white. sabemos que Dios es espíritu, We know that God is spirit. pero ahora imagínate But now imagine que viene otra persona, que viene una persona that a person comes de X denominación, organización, of whatever such denomination y te dice, hermanos, and they tell you, brethren, les presento el color gris. I present you the color gray. ¿Sí? Yes? ¿Entendió? You understand? Usted va a poder decir no, You will be able to say no porque yo sé que es blanco. because I know it's white. Pero si tú no sabes que es blanco, como Jesús lo dijo, But if you don't know that this is white, as Para Jesus ti va a said ser so, gris. for you it will be gray. Amen. ¿lo puedes Yeah. ver? Can you see that? ¿Sí Yeah. entendió? Did you understand that? ¿Lo creyó? Did you believe it? ¿Por qué te digo esto? Why do I say this to you? Porque toda aquella persona Because all of those people que cree that believe conforme el hombre de este mundo according to the man of this world ha establecido verdades have established truths que no son las verdades de Jesús. that are not the truths of Está Jesus. viviendo en la mentira, They're living a lie, creyendo que está en la verdad. believing they are in the truth, Y esa es su verdad. and that is their truth, Y defiende su verdad. and they defend their truth, Y vive en esa verdad. and they live in that Y truth. luego de repente dice, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no suceden las cosas? And then suddenly they say, God, what is happening? Why aren't things Porque estás viviendo fuera de happening. la verdad. because you're living outside of the truth. Jesús dijo, conoceréis la verdad Jesus said, you shall know the truth, y la verdad and the truth os hará libre. shall set you free. Pero si la verdad But if the truth, yo no la creo I don't believe the con el truth corazón, with the heart, ¿sí? Voy a estar razonando las cosas. I will be reasoning things. ¿Sí me explico? Am I explaining myself? ¿Por qué? Why? Porque nadie Because nobody sin excepción de ninguno, with no exception, puede vivir fuera is able to live outside de la voluntad de Dios of the will of God y ser poderoso a la vez. and also be powerful at the same time. ¿Entendió? Did you understand? Diga gloria a Dios. And say, glory to God, Porque Dios, because God, Él desea
He la desires manifestación de su poder the manifestation of His en tu power vida, in your life, en tu espíritu, in your en spirit, tu alma, in your soul, en tu mente in your y en mind, tu cuerpo, in your body, en todo tu ser, in all of your y being, ser poderoso en esta tierra. and to be powerful on this earth. ¿Sí me explico? Do I explain myself? ¿Usted cree que Jesús vino nomás a pasearse a la tierra? Do you think that Jesus came just No, to... él vino a dar cumplimiento a have a un good plan de time? Dios. No, He came to fulfill the plan of God. De tal manera amó Dios al mundo, Therefore, God so loved the world ¿sí?, que dio todo el poder que hay, that He gave all of the power there is, que es Cristo Jesús, which is para Jesus que Christ, todo aquel que en Él crea so that everyone who believes in Him no se pierda. shall not be lost. Diga, no se pierda. Will not be lost. Say, will not be Hallelujah. lost. Hallelujah. Sin embargo, Nevertheless, seamos realistas let's be realistic. y seamos sinceros con nosotros Let's mismos. be sincere with ourselves. ¿Realmente vemos eso en la dimensión cristiana aquí en la tierra? Do we truly see Gente that poderosa. dimension here on earth? No. Powerful people? No, we No lo don't. vemos. We don't see them. ¿Por qué no lo estamos viendo? Why are we not seeing them? Por el interés que ellos tienen Because of the interest they have en creer. in believing. Creer con el corazón Believe with your heart es algo que pertenece al reino. is something that De belongs Dios. to the kingdom of God. Por ejemplo, For example, ahí en Mateo 4:17, in Matthew te 4:17, voy a invitar a que vayas conmigo. I'm going to invite you to go with me. La Escritura nos enseña Scripture teaches us el inicio de Jesús aquí en la tierra, cuando Él empezó el ministerio formal. the start of Jesus here on earth when He began His formal Desde ministry. entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Since then, Jesus began to preach and say, ¿Estás ahí conmigo? are you there with me? ¿Comenzó Jesús a qué? Jesus began to what? A predicar To preach y a decir. and to say. Fíjate bien. Look carefully. Aleluya. Hallelujah. Pon tu atención aquí, Put your attention up here porque algo el Espíritu Santo puede revelarte because the Holy Spirit can reveal something to you que libera un potencial en tu vida. that will release a potential in your life. ¿Cuántos están aquí que anhelan sufrir? How many are here that they long to suffer? Nadie quiere sufrir, Nobody wants to suffer, mucho menos el que pagó por ti en la cruz. much less the one that paid for you at the cross. Él no quiere que tú sufras. He doesn't want for you to suffer. Y sin embargo estamos viendo mucha gente sufrida. And nevertheless, we're seeing a lot of people that are suffering. Estoy oyendo a muchas personas I'm hearing a lot of people enseñar de una manera incorrecta. teach in an incorrect way. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque ellos piensan, Because they think ¿sí?, que lo que ellos saben that what they know es la verdad. is the truth. Pero aquí estamos leyendo la verdad. But here we are reading the truth. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Puedes aprender a aprender. You can learn how to learn. Una vez más, Once again, tú puedes aprender a aprender. you are able to learn how to learn. O puedes aprender a no aprender. Or you can learn how not to learn. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque si tú no aprendes a aprender, If you don't learn how to learn, va a ser difícil para ti querer vivir las cosas de Dios it's going to be hard for you to want to live the things of God sin aprender. without learning them. Mejor dicho, imposible. It's better said it would be impossible. ¿Lo ves? You see it. Por eso tú y yo tenemos que dejar That's why you and I need to allow que el Espíritu Santo nos ayude for the Holy Spirit to help us cada vez que nos congregamos. every time we congregate. La Escritura nos está hablando en Mateo 4:17. The scripture is speaking to us in Matthew 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Fíjate bien Notice que carefully Jesús le estaba hablando a personas que estaban muertas espirituales. that Jesus was speaking to people that were spiritually dead. Fue cuando Él empezó. That's when He began. Nadie tenía salvación. Nobody had salvation. Nadie tenía el Espíritu Santo en ellos. Nobody had the Holy Spirit Todos in them. estaban muertos. Everybody was Y dead. sin embargo, Jesús no tenía una actitud Nevertheless, Jesus didn't have an attitude de que las personas entendieran lo que le estaba hablando. that the people could understand what He was saying. Pero humanamente tú tienes el privilegio de poder escoger qué quieres o qué no quieres. But humanly speaking, you have the power to choose what you want and what you don't want. Te voy a poner un ejemplo I'm going to give you an example. bíblico.
a biblical example. Hay gente que tiene el Espíritu Santo, There are people that have the Holy que Spirit. vive amando a Dios, They live loving God. sabe lo que la Biblia dice, They know what the Bible pero says. sin embargo, But nevertheless, cuando tiene que hacer lo que la Biblia dice, when they have to do what the Bible says to do, pone un pero. they put in a but. ¿A qué se debe que ponga un pero? What does that do to put in that but? ¿Sí me explico? Am I explaining Por myself? ejemplo, Dios dice que perdones. For example, God says for you to forgive. Y muchos dicen, no, ¿por qué lo voy a perdonar? And many say, well, why should I forgive him? Donde Dios dice, tú perdona. And where God says, you ¿Sí? forgive. Y todavía nosotros, And we still, cuando ya somos salvos, when we're already saved, dice, cuando estés orando, it says when you are praying, perdona a los que te han ofendido, forgive those who have offended you. para que nuestro Padre Celestial que está en los cielos For that our Heavenly Father who is in heaven nos perdone. will forgive us. Porque si tú no perdonas, Because if you don't forgive, vuestro Padre Celestial no los va a perdonar a ustedes. our Heavenly Father will not forgive you. Eso está escrito, literalmente. That is literally written. Ahora, Now, tú you vas a recibir el perdón de Dios are going to receive God's forgiveness porque obedeciste la palabra de Dios. because you obeyed the word of God. ¿Entendió? Did you understand that? Al entender la palabra de Dios y la hiciste, At understanding the word of God and you've done it, tú estás tomando you el are perdón. taking forgiveness. ¿Entendió? You understand? ¿Qué pasa si oras y lloras, moqueas y haces tantas cosas? What happens if you pray and then you get boogers and you do so many things, Pero dices tú, no voy a perdonar. but then you say, no, I'm not going to forgive. Tú no agarraste tu perdón. You did not take your forgiveness. Acariciaste el perdón, You petted that forgiveness, pero no lo agarraste. but you didn't take it. ¿Sí comprendió? Did you comprehend that? ¿Ves la diferencia? Do you see the difference? Ahora, ese es para que el que ya tiene, que es salvo, Now that's for the one that is que already tiene a saved, Cristo. who has Christ. ¿Sí? ¿Por Yes? qué? Why? Porque ese es un sistema del reino de Dios Because that is the system of the kingdom que of God. tiene que ver con la vida espiritual, It has to do with your spiritual con la vida life, interior. with your inner life. Si tú no entiendes If you don't understand que la vida del creyente es por fe, that the life of the believer is by faith, la vida tuya nunca va a ser una vida poderosa. your life will never be a powerful one. ¿Entendió? Did you understand? Vas a hablar del poder, You're going to speak about pero the no va a power, operar en ti el poder. but that power will not operate in you. Diga gloria a Dios. And say, glory to God. Amén. Amen. Ahora regresemos a Mateo, Now let's go back to Matthew, capítulo 4, versículo 17. chapter 4, verse 17. Jesús les estaba hablando a la gente que no tenía a Cristo, Jesus was talking to the people that didn't have Christ. pero Cristo les estaba hablando. But Christ was speaking to them. Arrepentaos. Repent. Aleluya. Hallelujah. Porque el reino de los cielos For the kingdom of heaven se ha acercado. is at hand. Y arrepentíos. Repent. Dices tú, yo ya sé eso, pastor. And you could say, I already know that, Pastor. Sí, yo sé que tú sabes eso. Yes, I know that you know that. Pero, But, acuérdate de los peros. remember about the buts. Los peros son muy importantes. Those buts are very important. Cada vez que Jesús habla, Every time that Jesus speaks, tiene que estar el fundamento del arrepentimiento. the foundation of repentance has to be there. ¿Por qué? Why? El arrepentimiento es dejar de pensar To repent is to stop thinking como el mundo piensa, like the world does. como tú piensas, How you think. como te enseñó tu abuelita que pienses. How your grandmother taught you to think. ¿Entendió? Did you understand? Como las circunstancias que estamos viviendo actualmente nos hacen pensar. Like the circumstances that we are currently living ¿Sí me makes us entiendes? think. Do you understand me? Ahorita tenemos la necesidad Right now we have the need de tener el arrepentimiento activo en nuestras vidas. of having active that repentance in our lives. Toda persona que está muerta espiritual Every person that is spiritually dead está viviendo con miedo en este momento. is living with fear at this En moment. todo el mundo. In the whole world. En todo el mundo. In the whole world. El miedo es del reino de las tinieblas. Fear is from the kingdom of Y la darkness. seguridad es del reino de Dios. And the assurance comes from the kingdom of God. Pero fíjate cómo Jesús le estaba diciendo al pueblo que no era cristiano, no era evangélico, no tenía la llenura del Espíritu Santo. But notice how Jesus was telling the people Ustedes who were saved, arrepiéntanse. they didn't have the infilling of the Holy Spirit. You repent. ¿Por qué? Why? Ahorita tenemos millones de cristianos que no tienen arrepentimiento. Right now we have millions of Christians that do not have Tienen a repentance. Cristo, They have Christ,
hablan en lenguas, They speak in tongues. diezman, They tithe. ofrendan, They give offerings. ¿sí? Yes. Y se visten como aleluyas. And they dress like hallelujahs. Traen Biblia, They have their Bible, ¿sí? Pero no tienen arrepentimiento. but they don't have repentance. Porque siempre están lidiando con problema tras problema tras problema. They're always dealing with problem after problem after problem. ¿Por qué? Why? Porque aquí está la respuesta Here is the answer en este versículo. in this verse. Después de la palabra arrepentimiento, After the word repent, existe la siguiente palabra en la Biblia en español, in the Spanish Bible, the next word exists. ¿sí? La respuesta. It's the answer. ¿Por qué quiere Jesús que la gente que no tenía vida espiritual se arrepintiera? Why did Jesus want for the people that did not have a spiritual life to repent? ¿Sí? Porque el reino de los cielos, Because the kingdom of heaven, ¿sí? Ahí dice, léalo conmigo. it says it right here, read it with me. Porque el reino de los cielos se ha acercado. For the kingdom of heaven O sea, is at hand. prácticamente les estaba diciendo, si tú te arrepientes, si tú cambias tu manera de pensar, Practically, he was telling them, if you change your way of thinking and you repent, automáticamente tú vas a poder vivir en otra manera de pensar. automatically you will be able to live in a different way of thinking. Y después de que una persona tiene el verdadero arrepentimiento, And after a person has true repentance, ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? what does true repentance consist of? En que realmente el señorío de Jesús esté contigo siempre. The lordship of God is really with you always. ¿Por qué? Why? Porque en el momento que Él no dijo primero conviértanse y luego arrepiéntanse. He didn't say first convert and then repent. Primero es el arrepentimiento. First is repent. Y la palabra arrepentimiento lo vas a utilizar en cada pensamiento de tu vida. And the word repent, you're going to utilize it in every thought that comes into your life. ¿Por qué? Why? Porque tú tuviste un nuevo comienzo Because you had a new beginning en el reino. in the kingdom. ¿Sí? Yes? Ahora, Now, una vez que tú estabas arrepentido o determinado a tener una manera de pensar, once you have repented or you were determined to have a certain way of thinking, automáticamente automatically, Jesús sabía que tú no podías ejercer el reino. Jesus knew you weren't able to exercise the kingdom. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Jesús sabía que tú no podías vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Jesus knew you were not able to live the kingdom of God here Por on eso earth. hasta el día de hoy, That's why up until now, quien no tiene el arrepentimiento the one that does not have no repentance puede vivir el reino de Dios. cannot live the kingdom of God. Amen. Hasta que se establece el reino de Dios en una persona que es voluntario. Until the kingdom of God is established in a person that is willingly, Porque ahorita yo tengo un Señor. because right now I have a Lord. Cuando estás muerto espiritualmente, When you're spiritually dead, tú tienes un Señor. you have a Lord. ¿Sí? Yes. ¿Entendió? Did you understand? A todos estábamos muertos en delitos y pecados. We were all dead in sins and trespasses. Estábamos bajo otro señorío. We were under a En different otras lordship. palabras, le dijo, In other words, he said to them, dejen al diablo, leave the devil, arrepiéntanse, repent. Amen. porque el rey ha llegado. Because the king has arrived. ¿Sí? Hallelujah. No es el rey que los ha tenido controlados. It's not the king that has you controlled. Ahora puedes entender por qué mucha gente vive en la carne Now you're able to understand why many people y live in vive the en flesh sufrimientos and they live in suffering y vive en luchas and in y struggles vive en pruebas and tests y vive en sufrimientos, and they live in vive en suffering and condenaciones, they live condemnations, inseguridades. insecurities. ¿Es el sistema del reino de Dios? Is that the No. system of the ¿Por kingdom qué? of God? Porque en ellos no existe una convicción de arrepentimiento. No, because there does not exist a conviction of repentance in them. Tú sabes que si tú te arrepientes de corazón y le dices, a partir de hoy, Señor, te confieso como mi Señor, You know that if you repent from your heart and you say, Lord, from now on I confess you as my Lord, ¿quién puede engañar a Jesús? who can deceive Jesus? Nadie. Nobody. Nadie. Nobody. Ni tú tampoco. Neither can you. ¿Entendió? Did you understand? Una vez que tú sabes que sabes que sabes, porque el Espíritu te da testimonio Once that you know, because the Spirit bears witness, de que ahora tienes otro Señor, then now you have another Lord. ¿por qué le haces caso al viejo Señor? Why do you listen to the old Lord? Porque el mundo te está diciendo, Because the world is mira telling you to. lo que está pasando en el mundo. Look what's happening in the world. ¿Sí? Y Dios dice,
mira mi palabra. And God says, look at my word. ¿Sí entiendes? You understand? Anda así la gente. The people are like this, shaking. Traen media libra de Tylenol ahí. They have a half a pound of Tylenol in their Ya las pocket. compran por libra, ahora ya no las compran por botellita. Now they buy them by the pound, not by Y the es bottle. cierto eso. And that's true. ¿Por qué? Why? Porque no tienen un arrepentimiento íntegro. They don't have an integral repentance in them. Cuando el arrepentimiento es el arrepentimiento, When repentance is repentance, automáticamente tú automatically tienes al Señor. you have the Lord. Tienes a Jesús You have Jesus. y tú tienes ahora And now you have todos los principios de un reino. all of the principles of a kingdom. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. Ahora tú no perteneces a este sistema. Now you no longer belong to the system. Ahora tú perteneces a un sistema diferente, Now you belong to a different system, a un gobierno diferente. a different government. Aleluya. Hallelujah. Todo es diferente. Everything is ¿Por different. qué? Why? Porque tú aceptaste Because you accepted al Señor the Lord, Jesús como tu Señor. the Lord Jesus as your Lord. Ahora, Now, parece que es muy repetitivo lo que yo estoy enseñando. it seems what I'm teaching is very repetitive, Pero verás, analízate en los últimos 3 días, ¿qué te mortificó? but you'll see, analyze yourself in the last 3 days, what troubled you? Y te vas a dar cuenta And you're going to realize que qué pasó con el señorío, what happened with that qué lordship. pasó con el arrepentimiento, What happened with que repentance? se fue de vacaciones o qué. Did it go on vacation or what? Aleluya, ¿te das Hallelujah. cuenta? Do you ¿Ves la notice that? importancia de saber? No, si yo ya no pertenezco al sistema de la mortificación. Do you know the importance of knowing that you no longer belong to the system of Yo ya no worry? pertenezco al sistema del dolor. I no longer belong to the system of pain. ¿Entiende? Do you understand? El poder más tremendo que tiene el diablo The most tremendous power the devil has es el miedo. is fear. Yeah. El miedo. Fear. Todo el tiempo, All of the time, ¿sí? Él va a atacar cualquier pensamiento a tu vida con miedo. he's going to attack whatever thought in your life with Se fear. puede disfrazar de muchas maneras. He's able to disguise himself in many ways. Hollywood se queda corto. And Hollywood falls short. ¿Entiendes? You understand? Y eso es lo que hace That's what makes con muchas personas lindas que van a las iglesias. a lot of nice people that go to church. ¿Sí? Veles el rostro If you see their face, their y te countenance, hablan los rostros. their face speaks to you. Sonríale, Cristo le ama. Smile, Christ loves you. ¿Sí entiendes? Do you understand? ¿Por qué? Why? Porque no hay esa convicción de ese arrepentimiento en cada momento. Yo tengo otra vida nueva, tengo otro Señor. Because that conviction isn't in them at all times. I have a new life. I have a new Lord. Yo no pertenezco a este sistema. I don't belong to this system. ¿Lo ves? You see it? Y puedes ver que está escrito que Jesús le habló a gente que no tenía el Espíritu Santo. And you can see that Jesus spoke to people that did not have the Holy Spirit. ¿Sí? Arrepiéntanse. Repent. A nadie les digo, lo voy a obligar a que se arrepientan. He didn't tell anybody, I'm going to force you to repent. No, No. esa es tu determinación. That is your determination. Esa es tu decisión. That is your decision. ¿Sí? Por si tú no lo has hecho de ese calibre, de esa manera. If you haven't done it in that caliber, in that way, Arrepiéntate. repent. ¿Por qué? Why? Una de las cosas que a mí en lo personal me pasó, One of the things that personally happened to me, y batallé mucho I struggled a lot con mi carácter. with my character. Yo sé que tú no. I know you didn't. Sonríale que Cristo le ama. Smile that Christ loves you. ¿De dónde surge el carácter de uno? Where does your character come from? ¿Del apellido? From your last name? ¿En la información genética carnal? In your carnal genetic DNA information? No, No. es de la manera como tú piensas. It's the way that you think. Es todo. That's all. ¿Por qué? Why? Piensas mal, vives mal. You think wrong and you live wrong. Pero si tú tienes un verdadero arrepentimiento But if you have a true y repentance Cristo ya vino a tu vida, and Christ already came into your life, si tú tienes ahora and now you have una habilidad an ability de parte de Dios, from God ¿sí? Para que tú siempre, so that you can always, que se te presentan circunstancias difíciles en tu vida, when difficult circumstances present themselves in your life, solamente recuerda quién eres en Cristo. only remember who you are in ¿Sí? Christ. Jesús Yes? dijo, Jesus said, Él lo estableció. He established it. No olvides de dónde te ha sacado.
Don't forget where he took you out of. Ya te sacó. He already took you out of that. No olvides de dónde. Nosotros aplicamos esos versículos. We apply these verses. Porque andaba en la borrachera, andaba de drogadicto y andaba de pandillero. Or I was a ¿Sí me drunkard explico? and a drug addict. Am I No te explaining está myself? hablando de eso el Señor. God isn't talking to you Porque about cuando that. tú naciste de nuevo, todo fue borrado. Because when you were born again, everything was erased. ¿Sí? Yes? Te está diciendo, no olvides de dónde te he sacado. He's telling you, don't forget where I took you out of. Te sacó de un reino de las tinieblas, He took you out of a kingdom of darkness, de un sistema que te imponía. from a system that would impose on you. ¿Sí? El diablo te impone. The devil imposes on you. El diablo te pone en tus pensamientos He puts in your thoughts a actuar de una manera incorrecta. to behave in an incorrect manner. Y ahí estamos, dándole vueltas al asunto. And there we go, turning Pero Jesús over dice, that hey, no te olvides de situation. dónde te saqué. Ya no estás en aquel reino. But Jesus said, don't forget where I took you Ahora out of. You're estás no en longer este in that reino. kingdom. Now you're in Estás this en un kingdom. sistema muy poderoso. You're in a very powerful Diga, muy system. poderoso. Say very powerful. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Por qué? Why? Porque ahora entraste al reino de Dios. Because now you've entered into the kingdom of Ahora el God. reino de Dios Now the kingdom of God, se cree con el corazón. you believe with the heart. Dice, cree, Say you believe. se cree. You believe. ¿Por qué? Why? Porque ahora tienes vida nueva. Because now you have a new life. Está el nuevo hombre. The new man is El versículo del pastor Eduardo Urrea. the verse of Pastor Eduardo Rea. De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in Christ, ¿dónde estás? where are you? En Cristo. In Christ. No puedes estar en el reino de Dios, You cannot be in the kingdom of en God. Cristo, In Christ. ¿sí? Con el sistema del diablo. With the system of the devil. De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in Christ. pero fíjate qué sabio el Espíritu Santo. But notice how wise the De Holy Spirit modo is. que si alguno está. Therefore, if anyone is. No dices, todos ustedes que van a las iglesias protestantes ya están en Cristo. No, It doesn't say all of you that go to the Protestant churches are in Christ. No. porque eso lo determinaste desde un principio cuando tú tuviste un arrepentimiento. Because you determined that from the beginning once you had that repentance. Porque aceptaste la soberanía de Jesús Because you accepted Jesus' sovereignty en el hombre interior. in your inner man. Diga en el hombre interior. Say in your inner man. Ahí se cree. That's where you believe. Sí, Yes. diga ahí se cree. Say that's where you believe. Aquí creo. I believe here. No creo por emoción. I do not believe by emotion. Creo porque es la palabra viva de Dios. I believe because it is the living word of God. Con el corazón se cree With the heart you believe para justicia unto y righteousness. con la boca se confiesa And with the mouth you confess para salvación. unto salvation. Amén. Amen. Nosotros creemos con el corazón. We believe with the heart. ¿Y todo por qué puedes creer con el corazón? And why are you able to believe with your heart? Porque ahora sí tienes vida nueva. Because now you do have the new Sí, life. al principio, cuando Él nos habló y dijo, arrepiéntanse, At the beginning, when he spoke to us, he said, repent. no teníamos la vida de Dios. We did not have the life of God. ¿Entiendes? You understand? Esa fue una decisión tuya. That was your decision. Amén. Amen. Fue una determinación tuya. Your determination. Pero una vez que ya tú determinaste, But once you determined, ¿sí? Dios te provee todo lo que necesitas. God provides everything that you need. Dios te provee todo God provides everything para que tú tengas vida. in order for you to have life. Y vida, And life, Él vino a darte vida en abundancia. he came to give you No life te in la va a dar. abundance. He's not going to No give it es to un you. proceso. It's not a process. Ahí está todo. Everything is there. ¿Entendiste? Did you understand? ¿Lo puedes ver? Are you able to see it? Ya tienes vida You already have life de el reino de Dios. of the kingdom of God. Es la vida de Dios. It's the life of God. Ahora di, Now si say, tengo vida de Dios, if I have the life of God, dilo. Si tengo Say vida it. de Dios, if I have the life of God, tengo que tener el poder de Dios. I have to have the power of God. Pues cómo me regocija ver el regocijo. I rejoice in seeing you're rejoicing. ¿Eh? ¿Sabes qué? Do you know what? Tu cabeza no te quiere dejar que creas. Your head doesn't want to allow you to believe. Porque si tú creyeras con el corazón, Because if you believed with your heart, corrieras por las bancas. you would be running through the pews. Hallelujah.
Si tú crees con el corazón, If you believe with the heart, es una determinación de fe. that's a determination of faith. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, hoy en la tarde, mientras estaba viendo esta situación del arrepentimiento, this afternoon when I was looking at the situation of repentance, Dios puso en mi vida God put in my life el darte cuenta for you to realize de la mente carnal y la mente espiritual. of the carnal mind and the spiritual mind. ¿Entendió? You understand? Tú tienes una mentalidad natural. You have a natural mentality. Amén. Amen. Esa mentalidad natural That natural mentality, la hemos adquirido we have acquired it en base a los conocimientos que adquirimos based on the knowledge that we acquire en nuestro desarrollo, in our development, en nuestra atmósfera. in our atmosphere. ¿Sí entiendes? You understand? Aleluya. Hallelujah. Por ejemplo, For example, si alguien adopta a un niño en la China, if somebody adopts a child from China, lo saca de ese sistema they remove them from that y se system, lo trae a los Estados Unidos, they bring them into the United States. el niño es chino, The child is Chinese, pero su mentalidad es la mentalidad de los Estados Unidos de but Norteamérica. his mentality is the one from the United States of North ¿Sí me America. explico? Am I explaining myself? Yo tengo un amigo mío I have a friend of mine. que lo trajeron a los Estados Unidos a los 6 meses de nacido. They brought him into the United States at 6 months, Y aquí se crió. and he was raised here. Y un día, And one day, con el tiempo, se metió en un problema legal with time, he got into a legal problem, y fue a parar a México and he landed in Mexico sin saber nada de allá. without knowing anything about there. Él no conocía nada, ni la cultura, ni tenía parientes, todo era aquí. He didn't know anything, no the culture. He didn't have family members. Everything was from over here. Y él mismo dijo, And he himself said, esto para mí es como una prisión, "This for me is like a prison," porque estaba fuera de su entorno. because he was outside of his surrounding atmosphere. ¿Sí? Yeah. La historia terminó muy bonita porque les ganó el caso y ya vive aquí en Estados Unidos de nuevo. The story ended beautifully. He won that case, and now he lives back in the United States. Él lo hizo solo, He did it by himself. porque toda la gente le dijeron que no se podía. All of the people were telling him he wasn't going to be able to. Pero el autor de este libro le dijo, todo es posible para el que cree. But the author of this book said, Y everything is y possible ahorita for he es who believes. una persona naturalizada en los Estados Unidos. And right now he's a person that has a citizenship here in the United States. Es un testimonio vivo, Is the living testimony. pero tuvo que pasar, But he had to go through, no por una prueba, not by a test, no por una lucha. not by a trial. Se determinó a creer que estaba en Cristo. He determined himself to believe that he Tuvo was que in dejar la Christ. mente carnal He had to leave that carnal mind y empezar a creer con la mente del hombre interior. and begin to believe with the mind of the inner man. ¿Sí entendió? You understand? ¿Sí entendió? Did you understand? El hombre natural The natural tiene man una mente, has a mind, ¿sí? El hombre espiritual tiene la mente. and the spiritual man has the mind. ¿Sí entiende? You understand? Pero nosotros tenemos un alma. But we have a soul. Esa alma es clave porque todos los días That soul is key because every day la vas a usar. you're going to use it. Todos los días estás usándola automáticamente, es más, sin pensar, tú usas tu alma. Every day you're using it without thinking. Automatically you use your soul. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que andemos en el Espíritu That's why the Bible says to walk in the Spirit y no satisfagamos los deseos de la carne. and to not satisfy the desires of the flesh. La mente carnal. The carnal mind, En Romanos 8:7 in Romans 8:7. vaya conmigo. Go there with me. En Romanos 8:7 In Romans 8:7, dice la Escritura, Scripture says, en la Biblia Reina Valera, in the King James Version, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, "For the carnal ways are enmity against God." ¿sí? Los designios de la carne. ¿Estás ahí conmigo? Because the carnal mind is enmity. Are you there with me? Aleluya. Hallelujah. Por cuanto los designios de la carne
Because the carnal mind, ¿Sí me expliqué? am I explaining myself? ¿Sí lo entiende? Do you understand it? Son enemistad contra Dios. Is enmity against God? Diga enemistad. Say enmity. ¿Qué es una enemistad? What is an enmity? ¿Qué es un enemigo? What is an enemy? Es alguien que no está de acuerdo contigo. Somebody that is not in agreement with you. Ahora, la carne Now, the flesh es un sistema, is a system. ¿sí? La carne es un sistema The flesh is a system que no va a cambiar that's not going to change porque es carne. because it's flesh. Lo que es nacido de la carne, What is born of the flesh? carne es. Y lo Es que es nacido flesh. del Espíritu, What is born of the entonces Spirit? tienes que entender que no te tienes que pelear con la carne. You have to understand that you don't need to fight with the flesh. La carne The flesh seguirá siendo la carne. will continue being the flesh. Y no tiene otro tipo de apetitos. And it doesn't have any other kind Son of los mismos appetite. apetitos. The same kind of appetite. Pero tú ahora te tienes que dar cuenta But now you have to realize cómo ejercer el reino de Dios how to exercise the kingdom of sin God que la carne tenga gobierno. without the flesh having any kind of rule or government. Ahora, Now, dice la Escritura, Scripture says, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. En otra versión tengo yo en la nueva versión internacional, In another version that I have, the NIV, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, the mind governed by the flesh is an enemy of God. porque no se somete a la ley de Dios It does not submit to God's law, ni es capaz nor de can it, hacerlo. nor can it do so. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? ¿Lo ves? You see it. La carne no va a poder. The flesh Sí. will not be able to. ¿No han oído ustedes que hay gente tan fanática y tan religiosa que no entiende el reino de Dios y no puede entender las cosas de Dios porque está muerto espiritual y se fragelan? Haven't you heard of people that are spiritually dead Se van and de they cannot rodillas, submit to the Spirit of God? They're fragile. They ¿eh? go to their knees. Caminan millas y millas para agradar a un santo. They walk miles and miles to please a saint. ¿Por qué? Why? Porque quieren hacerlo en la carne. They want to do it in the flesh, No pueden. and they can't. Ok. Las intenciones de la carne The intentions of the flesh, llevan a la enemistad contra Dios. they bring you into enmity against God, Porque no se sujetan a la ley de Dios, for they do not subject to the law of God, ni tampoco pueden. nor indeed can they. Entonces tienes que estar consciente, pues. You need to be aware then. Imagínate que una persona llegas a su casa y tiene un perrito ahí Imagine a person gets to their house y and they está have a muy little dog, enojada porque tiene un mes dándole clases al perro and they're very upset. They have 1 month giving classes to that dog or training para that que dog haga como gato. to be like a cat. ¿Sabes cuándo lo va a lograr? You know when he's going to achieve that? Nunca. Never. Porque la naturaleza de ese es un perro, ladra. Because his nature is he's a dog, he barks. Tú vas a tener más compasión por el perrito que por la señora. You're going to have more compassion for the dog than for that woman. Porque el perrito no sabe, es animal. The dog doesn't know he's an animal. ¿Sí entendió? You understand? Sí, qué bueno, gloria a Dios. That's good. ¿Sí Glory to God. entiendes? You understand? Bueno, tenemos millones de cristianos querer convencer a Dios. Well, we have millions la of carne. Christians wanting to convince God in the flesh. Y así oran. And that's how they pray. Tú sabes, Señor, que yo te amo. You know, Lord, that I love you. Tú sabes que te soy fiel, Señor. You know that I'm faithful to you, Pero Lord. no hacen caso. But then they don't listen. Qué linda fidelidad. Oh, what a nice faithfulness. ¿Entiendes? You understand? ¿Tú quieres vivir un estilo de vida de poder? If you want to live a lifestyle of power, Simple y sencillamente cree lo que Él dice. simply and easily believe what he says. No tengas confianza en tu carne, hermano. Do not put your confidence Te in va a your bailar. flesh. It's gonna deceive you. ¿Sí? ¿Entiendes? You understand? No le sueltes la rienda, Do not give it free rein porque no tiene otra naturaleza. because it doesn't have any other type of nature. Muchos dicen, no va a pasar nada. Many say nothing will happen. Verás si no. And you'll see if not. If it doesn't. Me dijo una vez una persona, ya que esté viejito, ya no voy a tener deseo de la carne. A person once told me, once I'm old, I'm not going to have desires of the flesh. A solo que estés enterrado en el panteón, le dije. Only if you're buried at the cemetery, I told him.
¿Por qué? Me dice, nunca va a dejar de ser la carne igual Why? He said, a la edad que tengas. the flesh is never going to stop being what it is, Porque la no carne matter es what carne. age you are, because the flesh is flesh. ¿Sí? Pero ¿por qué está engañado ese hombre? But why is that man deceived? Porque desconoce la voluntad de Dios. Because he doesn't know the will of God. Te voy a recordar lo que empecé haciendo desde el principio. I'm going to remind you what I began doing Jesús from the separa a beginning. Jesucristo. Jesus Se para separates, aquí or Jesus y stands te here dice, este es color blanco. and tells you this is the color white. ¿Quién te está diciendo que es blanco? Who's telling you that it's El white? creador del blanco. The creator of the white ¿Sí entendió? color. Do you understand? ¿Será cierto? Is that true? ¿Va a seguir siendo cierto? Is it going to continue to be true? Y por la eternidad va a seguir siendo cierto. And for eternity, it will continue to be Porque the Él truth. dijo, Because he said so. ¿sí? Aquel que descendió del cielo vino y nos dijo, esto es blanco. The one that descended from heaven came and told us this is Pero white. usted que está yendo a otras organizaciones te están diciendo, esto es gris. But you that are going to some other organizations are telling you this one is gray. Nuestra ideología dice que esto es gris. Our ideology says this is gray. La teología que nosotros practicamos, esto es gris. The theology that we practice, this Las is lenguas gray. ya pasaron. Tongues have passed. ¿Entendió? You understand? ¿Lo ves? You see it? Va a vivir engañado. They're going to live deceived. Para él no, el engañado eres tú. And for him not, the one that's deceived is you. Porque él vive en su verdad. Because he lives in his truth. Bueno, parte de la carne Well, part of the flesh hace que la persona makes the person viva en la mentira to live in the lie, para tener control en él. to have control over him. ¿Sí? ¿Por qué? Yes, why? Porque tenemos al hombre muerto espiritual We have the spiritually dead man que no puede entender las cosas que son del espíritu that is not able to understand the things that pertain to the y spirit. tenemos el hombre que es salvo And we have the man that is saved, pero anda en la carne. but he's walking in the flesh. ¿Sí? Y Yes. tenemos al hombre espiritual, al Then we- hombre que anda en el espíritu. We have the spiritual man, the man Sí, that's walking tres in the tipos de spirit. personas. 3 types of people. Por eso hoy en día tenemos personas That's why nowadays we have people que tienen un estilo de vida that have a lifestyle errado. that is wrong. Siempre están sufriendo, They're always suffering. siempre están con pensamientos turbios. They're always having troubled thoughts. Entonces vemos So then we see que las intenciones de la carne that the intentions of the flesh, llevan a la enemistad contra Dios, they bring you into enmity against God porque no puede sujetarse a Dios. because it cannot subject to God. ¿Sí? Esa naturaleza no puede. That nature cannot. ¿Sí? Pero ahora tenemos al Espíritu Santo, somos espíritu. But now we have the Holy Spirit. We're a spirit. ¿Sí? ¿Por qué crees que ahora somos espíritu? Why do you believe that we are now a spirit? Ahora tenemos al Espíritu. Now we have the Spirit. ¿Lo ves? You see it? Tenemos al Espíritu. We have the Spirit. El hombre espiritual The spiritual man puede sujetarse al Espíritu. is able to subject himself to the Spirit. ¿Entendió? You understand? Nada difícil es. This is nothing hard. Por eso dice en 1 de Corintios 2, That's why it says in 1 Corinthians 2, puedes ir conmigo you can go there with me. y cuando lo encuentres también puedes decir gloria a Dios. Once you find it, you can also say glory to God. Ahí en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 16. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Yo no sé, pero tengo mucho calor. ¿Tú no? I don't know, but I'm very hot. Are ¿De you? veras? Uy, yo estoy sudando. I'm sweating. Diga conmigo, gloria a Dios. Say with me, glory to God. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Look what the word of God tells us here. Dice, 1 de Corintios 2:16. 1 Corinthians 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? For who has known the mind of the Lord? ¿Ves? You see, Hay una mente there's a mind en Cristo. in Christ. Hay una mentalidad en Cristo. There's a mentality in Christ. Esa mentalidad es del reino de Dios. That mentality is from the Es kingdom of God. conforme el sistema del cielo. It's according to the system of heaven. Esa mente fue la mente creadora.
That mind was the mind that created que things. crió He created los cielos the heavens y la tierra. and the earth. Está hablando de la mente del Creador. He's talking about the mind of the creator. ¿Entendió? You understand? Imagínate qué tipo de mente. Imagine what kind of mind. Es la computadora de computadoras esa. That one is the computer of all computers. Sí. Esa mente está sellada. And that mind is sealed. Esa computadora nunca va a tener virus. That computer will never have a virus. Porque Dios es santo. Because God is holy. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. And He's the same yesterday, today, and forever. Tiene el sistema operativo más moderno que jamás va a haber. He has the most modern operating system there could ever exist. ¿Entendió? Los que usamos computadoras entendemos un poquito de eso. You understand? Those of us that use computers can understand a little bit about that. ¿Tú te has visto cómo se ha evolucionado la tecnología en las computadoras? You've seen how the technology has advanced in computers? Cuando yo tenía como unos 10, 20, 18, 10, When I por had ahí, 18 or 20 years old, around there, un amigo de la familia a friend of the family, era un ingeniero en computación he was a computer engineer y trabajaba para un banco. and he worked for a bank. Y un día me dice, ¿quieres ir a ver la computadora? One day he tells me, would you like to go see the computer? Pues le dije, sí, And I por told tal de irme. Yes, just so that I can go. Y ahí voy Leave. con él, ¿no? There I go with him. Yo sabía que se iba a parar, a agarrar una soda o por ahí, porque pues quería quedar bien con mi hermana. And I knew he was going to stop to buy a soda. He wanted to be in good standing with my sister. Y fuimos a un banco We went to the bank. y mucha seguridad There was a lot of security. y entramos. And we went in. No te miento que era un cuarto, And I'm not lying la to you. mitad de este edificio y la computadora. That computer was the Caminabas por size of medio de half los- of this building. Caminabas por medio de los pasillos You would walk through the hallways donde estaban todos los sistemas. where all the systems were. Y ahora, fíjate, aquí And- está lo que antes era un cuarto, And now una bodega. look like what before it was a whole room or factory, warehouse. Es impresionante It's la impressive, evolución, the evolution. ¿entiendes? You understand? Y lo que viene, And what's coming. lo que se está presentando ahorita, esa evolución y me da risa por la tecnología, What is being presented, the evolution, and I laugh at the technology, la inteligencia artificial. the artificial intelligence. Y tú y Yeah. yo tenemos acceso a la inteligencia espiritual. And you and I have access to the spiritual intelligence. Hallelujah. Y tenemos un código especial para programar, And we have a special code to program orando en lenguas. praying in tongues. Hallelujah. Amen. Códigos celestiales. They're heavenly codes, ¿Entiendes? you understand, Que están conectadas a la mente de Cristo. that are connected to the mind of Christ. Hallelujah. Esa es una realidad. That's a reality. Amen. Aleluya. Hallelujah. Bueno, Wow. te aconsejo que ores en lenguas. I advise you to pray in tongues. Dice la escritura ahí en 1 Corintios 2:16, And scripture says in 1 Corinthians 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? for who has known the mind of the Lord? ¿Quién la instruirá? Whom that he may instruct him. Mas nosotros tenemos la mente de quién? But we have the mind of who? ¿Tenemos la mente de quién? We have the mind of who? ¿Qué mente tienes? What mind do you have? ¿En dónde? Where? Aquí. Here. ¿Dónde está la mente de Cristo? Where is the mind el of Christ? espíritu. In the spirit. Fíjate, la sabiduría nos dice, anden en el espíritu, ¿para qué usas la mente de la carne? Look, wisdom. Walk in the spirit. Why are La you mente de la using carne te va a the decir wisdom of the flesh? que tu mujer está más fea, The carnal mind is going to tell you that your woman is ugly. pero la mente de Cristo te va a decir, la But- tienes que ver como yo la veo. But the mind of Christ will tell you, you need to see her how I see her. Amen. Qué bueno que te dio gusto. I'm glad that cheered you up. ¿Sí? Amen. ¿Lo ves? You see it? La mente del espíritu The mind of the spirit opera por fe. operates by faith. Sí, la mente del espíritu cada mañana te dice, se levantó un victorioso. The mind of the spirit each morning says, El triunfo ya está en ti. the victorious one woke up. The triumph is already in you. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque es la mente de Cristo. Because it's the mind of Christ. Él no habla otra cosa. He doesn't speak a different thing.
Porque quiere que vayas de gloria. He wants you to go from glory to. Imagínate, te vas a levantar, pero hoy te voy a poner una prueba a ver si es cierto que crees en mí. Imagine you're going to wake up and I'm going to give you a test and let's see if you really Excuse believe in me. me. Perdóname. Esa es la mente de la carne. That's the mind of the flesh. ¿Sí? ¿Entiendes? You understand? La mente carnal. The carnal mind. Cuidado, Be careful, porque la mente carnal because the carnal mind, traduce los deseos de la carne. it translates or the desires of the flesh. Interprets La it. mente carnal The carnal mind es la mitotera, pues, is the one that gets you in trouble para entender. to understand. ¿Sí? Es la comunicadora. It's the one that communicates, the ¿Sí? communicator. Me acordé de algo, pero voy a perder mucho tiempo. I remembered something, but I'm gonna lose Encontré a una lot of time. versión, I found a version porque ¿quién conoce la mente de pensar del Señor? for who knows the mind, the thinking of the Lord, Al punto que puede darle lecciones. to the point that he can give him lessons. Ahora bien, Now, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. we are in possession of the way of thinking of Christ. Esa es la versión B grande LPH. That's the version VLPH. Ahora bien, nosotros estamos en posesión. Now we are in possession. ¿Sí? Por ejemplo, mi hermano, él vende propiedades. For example, my brother, he sells properties. Cuando una persona ya firma en el escrow, los documentos, When ya somebody, pagó su down payment, somebody signs the escrow, he paid his down payment, the documents, la propiedad ya es de él. the property belongs to him. Lo legaliza un departamento A department legalizes that. y le dice, ahora aquí está su casa. And then they tell him, now here's your home. ¿Sí? Imagínate que va a la casa Imagine he gets to his home y hay otra familia ahí. and there's another family there. No, esta es mi casa. No, this is my house. ¿Sí? Legalmente es Legally, mi propiedad. it's my property. ¿Sabías tú que cada vez que tú tomas una decisión de creerle a Dios Do you know that every time you make a decision to believe in God y te vas a apropiar de Él, and you're going to appropriate him, ya está la carne habitando ahí the flesh is already abiding there y te pelea la causa? and then fights the cause. ¿Sí? Esa es revelación. That's revelation. ¿Entendió? You understand? Tú tienes que decir en el nombre de Jesús, get out of here. And you have to say, in the name of Jesus, Este día Salte de es un día aquí. victorioso. this is a victorious day. ¿Ves la diferencia de la mente carnal a la mente espiritual? Do you see the difference in the ¿Hasta carnal cuándo mind la and the carne va a dejar de estar batallando con nosotros? How long will the flesh be El día que te pongan en un fighting estuche. you? The day that they put you in a Ese casket. día la carne ya no te va a molestar. That day the flesh will no longer bother you. Pero va a llegar el día But the day will come en que la carne sola se va a dar cuenta in which the flesh by itself will que quedó realize inactiva that it is inactive porque permaneciste because you remained en el espíritu. in the spirit. ¿Sí? Llega un momento donde la carne se debilitó. There comes a time when the flesh voy a poner is un ejemplo. weakened. I'm going to give you an example. Imagínate que tienes dos perritos. Imagine you have two dogs, Uno lo alimentas muy bien and one you feed very well, y el otro nomás le das para que no se muera. and the other one you just feed it so it doesn't die. Sí, nomás imagínate el cuadro. Just imagine that Un picture. perro va a andar bien, ¿no? One of the dogs is going to be Y very el strong. otro apenas. The other is going to be very weak. Apenas todo, va a parecer radiografía andando, ¿no? He's going to look like a walking Sí. radiography. La Biblia lo dice de esta manera. Y no satisfaga Un los X-ray. deseos de la carne. The Bible says, do not satisfy the desires of the flesh. No lo alimentes. Don't feed it. Ahí va a estar. It's going to be there, Pero, but very weak. ¿sí entiendes? You understand? ¿Por qué? Why? Porque entraste a un sistema del reino de Dios. Because you came into a system of the kingdom of Ahora, God. déjame explicarte algo. Now let me explain something Todo to you. aquel que recibe a Cristo en su corazón Everyone who receives Christ in their heart está facultado is enabled por Dios. by God. Porque desde el que recibe a Cristo Because the one that receives Christ tiene la mente de Cristo. has the mind of Christ.
pero sigue gobernando su carne. and they continue governing their flesh. ¿Entendiste? You understand that? ¿Entendiste? You understand? Y eso es lo que hoy tenemos que rescatar, And that's what we nowadays need to rescue, empezando con nosotros mismos. starting with ourselves. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque una vez que tú tienes dominio sobre eso, Once you have dominion over that, automáticamente vas a andar muy feliz. automatically you're going to be much more happy. ¿Sí? Yes. Aunque se aparezca el diablo con todos sus demonios, Even if the devil appears with all of his demons, no te va a quitar el sueño. he's not going to take away your sleep. Entonces nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. So then now we have the mind of Christ. Ahora en Efesios, In Ephesians, en el libro de Efesios, in the book of Ephesians, vámonos rápido porque nos queda media hora. let's go quickly. We have half an hour left. Diga gloria a Dios, aleluya. Say glory to God. Diga Hallelujah. qué bueno que vine. Say, I'm so glad I came. Yo quiero que tú vivas I want for you to lo live que Dios quiere que tú vivas. where God wants you to live. Eso es lo que yo quiero. That's what I want. ¿Para qué? For what? Para que cada día tú seas una persona victoriosa. So that every day you will be a victorious person. Ahorita tenemos mucha gente queriéndose acabalar ellos por andar en la carne. Right now we have a lot of people trying to get Y by Dios for quiere being gente que in the ande en el flesh. espíritu But God wants people that are walking in para the que spirit pueda operar en la dimensión espiritual. so that they can operate Ahorita in the tenemos que spiritual dimension. interceder Right now we have to intercede por muchas situaciones que están pasando. for many situations that Pero are happening, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. but we have to be led by the Holy Efesios Spirit. 4:17. Ephesians 4:17. La Escritura dice, Scripture says, esto pues digo y requiero en el Señor, "This I say therefore and testify in the Lord, que ya no andéis como los otros gentiles, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles que walk, andan en la vanidad de su mente. in the futility of their mind." ¿Qué huele? ¿Lo ves? You Así see está it? en Reina Valera. That's the King James Version. ¿Sí? En otra versión In another me version, encontré que dice, en la vanidad de su mente, dice, esto digo pues "This I say therefore, y afirmo And I- juntamente con el Señor, I affirm together with the Lord, que ya no andéis como andan también los gentiles, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, en la vanidad de su mente. in the vanity of their mind." Ahora, Now, voy a leer algo diferente. I'm going to read something different. En la versión Dios habla hoy, In the version God Speaks Today, dice, it says, esto pues es lo que les digo. "This is what I say, Les encargo en el nombre del Señor that I give you charge in the name of Jesus, que no vivas como los paganos, for you not to live like the pagans do, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. the ones that live according to their wrong criteria." En otra versión, In a different version, nueva traducción viviente, the New Living Translation, dice la Escritura, Scripture says, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, "With the Lord's authority I say this, ya no viven como los que no conocen a Dios. no longer live as those who do not know God." Le está hablando a la iglesia. He's talking to the church. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Live no longer as those who do not know God. Ya no vivan así. Don't live that way. Esto tiene que ver cuando te levantes en la mañana. ¿Vas a vivir This has to do when you como los wake que up no in the conocen a morning. Dios? Are you going to live like those that don't know God? Ahora, ¿cómo se vive los que conocen a Dios? Now, how do you live those that Con do la know mente de God? Cristo. With the mind of Christ. ¿Sí me entiendes? You understand Se me? levantó un campeón. The champion woke Se up. levantó un hombre bendecido. The blessed man woke up. Sí, estoy lleno del poder de Dios. I am full of the power of God. Ahora, ¿la carne te deja decir estoy lleno del Espíritu? Does the flesh allow you to say I'm full of the Spirit? Te pone a pensar en tontería y media de lo que hiciste mal y lo que pensaste mal. It makes you think in foolish things and what you La did wrong. carne. The flesh. Pero tú crees que el Espíritu Santo entró y te dijo, no, mamá, como estás media morenita, te voy a dar mitad nomás. Do you think that the Holy Spirit came in and said, "Oh, because you're a little brown, I'm just going to give you Imagínate, hermano. halfway of the Spirit"? Imagine that. Como que si fuera racista el Espíritu Like Santo. if the Holy Spirit was a racist. ¿Sí entiendes? You understand? Todo aquel que tiene el Espíritu Santo está lleno del Espíritu. Everyone that has the Holy Spirit is filled with the Pero Spirit. si tú te levantas a medias, But if you wake up porque la carne halfway tuviste un sueño feo, because you had a bad dream,
Te voy a platicar algo que me pasó hoy. I'm going to tell you something that happened to me today. A todos nos ha pasado. It's happened to all of us. No paré, I didn't fui, stop. comí, me fui a hacer unos mandados I didn't stop. I went to go eat and I ran some errands. y dije, me voy a acostar un ratito I said, I'm going to lay down for a little while para irme al servicio, ¿verdad? so that I can go to service, right? Y de repente despierto, man. Suddenly I wake up Y veo la hora. and I look at the time. Y voy y me cambio, pum, pum. Me voy a la radio. Según era la oración de las 6 de la mañana. And then I go and I change and I go to the radio. I thought it was the prayer at 6 a.m. in the morning. Sí, y me comunico con el equipo. Listo, estoy listo para la oración de la mañana. And I communicate with the team and I say, I'm ready for Y de repente prayer in the morning. And suddenly, me pasó eso. that happened to me. ¿Qué estaría soñando? ¿Qué estaría? No sé. What was I dreaming? I don't know. Pero yo actué en base a lo que traía en mi mentalidad, ¿me entiendes? I acted based on what I had on my Cuando mentality. vi que no eran las 6 de la mañana, When I saw it was not 6 in the morning, era la tarde, it was the afternoon. retomé mi camino I retook my path. y dije, no, I said, no, agua arriba, a peinarme, a ponerme el traje y vámonos para la iglesia porque es el servicio, ¿no? I'm going to comb my hair, put on my suit, and let's go to the service. ¿Sí entiendes? You understand? O sea, te puede pasar, This could happen, ¿sí? Hasta despierto, even awake. pero te tienes que despertar y decir, no, yo tengo que vivir en el Espíritu. But you have to wake up and you have to say, no, I have to Te live in the puedes Spirit. equivocar, You can get it wrong. puedes cometer un error, You can make a mistake. pero tienes que despertar y decir, hey, esto me va a llevar de mal en peor. But you have to wake up and say, this is going to take me from bad to worse. Mejor me quedo en el reino. It's better to stay in the kingdom. ¿Sí me explico? Am I explaining Son myself? mentiras que no vas a cometer un error. Vas a cometer un error. It's lies you're not going to make a mistake. You're going to ¿Por make a qué? mistake. Porque yo Why? te estoy profetizando. No, Because I'm prophesying it to you? No. porque todos estamos formando y creciendo. Because we're all being formed and ¿Sí growing. me explico? Am I explaining Pero myself? tienes que ponerte pilas y decir, no. You have to put on the batteries and say no. Estamos en Efesios 4:17. We are in Ephesians 4:17. Pero eso les digo, insisto, de parte del Señor, And so I tell you this and insist it on the Lord, que vivan ya como los, que ya no vivan como los paganos, that you must no longer live as the pagans, the Gentiles, ciegos y confundidos. blind and confused. Ciegos y confundidos. Fíjate nomás. Blind and confused. Aleluya. Hallelujah. Lo que les voy a decir What I'm going to say to you es una advertencia del Señor. is a warning from the Lord. Esa es la versión PDT. This is the version PDT. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Stop believing as those who are not believers. Stop living as those who are not believers. Le está hablando a la iglesia, hermano. He's speaking to the church. Hermano, usted que me está viendo allá en Colombia, en México, en Nicaragua, donde quiera que se encuentre. Brother, you who are watching me from Colombia El or wherever evangelio you es may be real para found, el que cree en Jesús. the gospel is real for the one that believes in Jesus. Y usted puede cambiar todas las circunstancias, no nomás de usted, sino de su casa y de su ciudad donde usted vive. You can change the circumstances not just in yourself, in your family, and the city you live in. Dice, porque ellos seguían por pensamientos inútiles. Because they continued in bad thoughts. Useless thoughts. Pensamientos inútiles. Useless thoughts. ¿Cómo seguían? How were they Por continuing? pensamientos de la carne. Thoughts of the flesh. Aleluya. Hallelujah. Hay algo que nada más lo voy a repasar yo para que, There's something I'm just going to review myself sí, so that es importantísimo. it's very important. En Efesios 4:22 In Ephesians 4:29 or dice, 22, sorry. dice la escritura, Scripture says en cuanto a la pasada manera de vivir, that you put off concerning your former conduct. diga la pasada manera de vivir, Concerning your former conduct. ¿sí? Despojados del viejo hombre, You put off the old man ¿sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. grows corrupt according to deceitful lusts. ¿Se fija? You see that?
No dice que el pastor va a ir a despojarte, It doesn't say that the pastor que is la going to oración put te them va a off, despojar. that the prayer is going to put them off. Tú te tienes que despojar. You have to put them off. Tú tienes que decir, yo renuncio, You have to say, I renounce. voy a caminar en la verdad. I'm going to walk in the truth. ¿Sí? Y eso, cuando uno se determina a hacer eso, And when somebody determines themselves to do te that, conviertes en una persona rara. you become into a strange person. ¿Por qué? Why? Porque ahora Because now, para ellos es raro lo que tú haces y cómo tú te comportas. for them, what you're doing is strange in the way you're behaving. ¿Sí entiendes? You understand? Pero gloria a Dios por eso. But glory to God for that. Entonces vemos que ahí en Efesios 4:22, So that we can see in Ephesians 4:22, en la versión TLA y terminó, in the version TLA, and I'm finished. ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar You should change completely your way of thinking y ser honestos and be honest y santos de verdad. and holy for real. O sea que hay santos de mentiritas. So that means that there are fake ¿Eh? people that are holy. Aleluya. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear How it corresponds to people that God has recreated para ser como Él. to be like Him. Hallelujah. Búscalo, está en la TLA. Look for that. It's in the version Efesios TLA in 4:22. Spanish. Ephesians 4:22. Para ser como Él. To be like Him. Es una generación que va a caminar It's a generation that's going to walk como camina Él how He walks aquí en la tierra. here on earth. Lo voy a ver. I'm going to see No it. me voy a ir de este mundo sin ver una multitud de personas I'm going to leave this world without seeing a multitude of people. poderosos. Powerful. Aleluya. Hallelujah. Esa es una realidad. That's a reality. Te dije que si dejabas que entrara esto a tu corazón, no ibas a salir igual. I told you if you allowed this to come into your heart, Amen. you were not going to leave the same. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.